Ahí está. A ver, les digo, entonces, podemos hacer metonimia porque se empieza con la pretensión de que en general en los terrenos, en las áreas que estamos trabajando, algunas nociones aparecen como términos que tienen carácter paradigmático o modélico de lo que uno está trabajando, ¿no? Vamos a suponer violencia, pero violencia en los desaparecidos en América Latina y México, ¿entienden? O sea, no es cualquier tipo de violencia, pero aparece como un modelo para explicar la violencia contemporánea de los estados nacionales y del capitalismo. Entonces ahí entra el término desaparecidos, ¿sí? Por ejemplo. Sí, sí me expliqué qué sería una metonimia. Mm. Entonces ahí no hay problema. Lo otro que quería era que la noción de gesto tiene un carácter también performativo. No solo es un gesto que dice algo, es un gesto que hace algo. ¿Sí? Entonces yo quería meter ahí la noción de gesto porque en la retórica tradicional, una de sus subdivisiones es la actio y se refiere a a la gestual, muy dicho en términos generales, del orador cuando dice un discurso. ¿Sí? Esto empezó hace 25 siglos y se ha ido desarrollando. Ahora, actualmente, podemos meter otro tipo de cuestiones. Una posible es el concepto general de gesto, donde el gesto no solo es lo que hacemos con las manos o con el rostro, sino que es algo que tiene efectos en los demás, que puede ser que puede ser performativo, pero además puede ser para persuadir y convencer, que es para lo que la retórica se ha hecho. Entonces, fíjense todo lo que puede entrar como gesto. El hecho de que tú marches en una manifestación es un gesto, ¿sí? Se puede entender el gesto como entonces la toma de la palabra por las comunidades indígenas en México. Por ejemplo, el último encuentro en torno a lo común del EZLN, que fue hace menos de un mes. ¿No? Eso es un gesto. Lo único que ustedes tendrían que trabajar es si es un gesto ético, si es político, si es epistemológico, si es ontológico, ¿sí? Si es teológico, porque hay textos, gestos teológicos. Entonces, de verdad los invito a pensar un poco en esto, porque lo que podemos hacer es que, por ejemplo, Erika y yo nos decidimos, vamos a suponer si nos decidimos por gesto, ¿no? Entonces, todos los demás se meten y hacemos un texto colectivo donde nos tocan 2 cuartillas a cada uno. Y a la hora de leerlo en la mesa, decidimos quién lee. Pero va a ser un texto de verdad colectivo, cosa que nunca hemos hecho. Entonces, cada uno agarra gesto a su manera, ¿sí? Y yo me Ujú. encargo, bueno, Erika y yo nos encargamos de darle el contenido de la actio, ¿sí? O sea, nos vamos a textos de retórica y metemos viejas definiciones, por qué deben cambiar ahora, por qué en la estética han cambiado, por ejemplo, en el teatro, en el cine, en la fotografía, es decir, el trabajo con la imagen, ¿no? Hay gesto, ¿no es cierto? Es un temazo, ¿sí o no? Temazo. ¿Mm? Mm. Sí, di. Es que estoy acelerada, porque llevo desde las 6 de la mañana sin parar trabajando todo esto. Perdón. Sí, di. No, no, es que sí, que ¿Mm? temazo y que además a mí me entusiasma muchísimo. O sea, por la posibilidad de leer textos que leí desde la licenciatura. Y en Y artes, por cierto, Javier. Ajá. mira, la verdad que, que es cuerpo, y el cuerpo Mm. es una de las áreas
que nos interesan, o sea, ¿desde dónde trabajar el cuerpo? Pues hay muchos lugares. Uno es desde el acto retórico, Sí. ¿no? Y cómo fue, fíjense, lo interesante ahí es la cantidad de gente desde, por ejemplo, la teoría del arte, la historia del arte, ¿sí? Por supuesto, la estética. Por supuesto, la historia del teatro, la historia de la fotografía, la historia del cine, ¿sí? Porque el cine no solo muestra gestos, sino que hace gestos. Como cuando decimos de una manera quizá no muy correcta, tal película hace un guiño a tal novela. Mm, El guiño es un gesto, ¿sí o no? Y es un gesto cómplice. ¿Se dan cuenta todo lo que podemos trabajar? Es más, si tienen algo escrito sobre eso, aunque tenga tiempo, y puede ser un párrafo, nos lo dicen y lo integramos, ¿entienden? Y hacemos un texto diciendo, miren las posibilidades del actio ahora, porque durante mucho tiempo les parecía menos importante para el orador sus gestos que, que ciertos contenidos, vamos a llamarles semánticos, ¿sí? Y nosotros vamos a insistir que unos no cancelan otros, ¿sí? Incluso pueden llevarle la contraria, pero no se cancelan. Viven de una manera tensional. Dices algo, pero además haces un guiño, ¿no? A algo, ¿no? O te burlas de algo, porque un guiño es respetuoso, ¿no? Pero puede haber un contenido un poco burlón en meter algo, en poner, fíjense, pones un título. No sé, lo único que se me ocurre que tenga que ver con el ingenioso Hidalgo, que es el Quijote, ¿no? Y pones un título que de alguna manera utiliza eso para hablar de la política contemporánea. Ahí hay guiño, pero también hay ironía, que además de todo son figuras y operaciones retóricas, ¿entienden? Es maravilloso y yo creo que sí tenemos tiempo, porque si decidimos hacer un texto de pequeños pedazos, ¿no? Nos podemos comprometer con una página cada uno, nada más. Y fíjense, los que estamos ahora aquí, si cada uno entrega una página, si Javier entrega una figura, es decir, un boceto, un dibujo, perfecto. ¿No? Sobre todo Javier, que en lo que trabaja está todo lleno de gestos y son gestos pictóricos, ¿no? Puede haber dramáticos, políticos, éticos, ¡puf! Cantidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si metemos cuestiones de teología, viendo a Omar, ¿no? Estoy pensando que la parte de dar voz a- al Talmud, por ejemplo, ¿no? Que era tan importante, implica gestualidad, porque la gestualidad no deja fuera la voz, los tonos de la voz. Yo recuerdo que hace añares estaba leyendo que algunos rabinos, en la época rabínica, ¿no? Que ya ves que es después de que el cristianismo aparece y demás, y para decir complicado, giraban el dedo índice. Hablaban mm, y en lugar de decir complejidad y la cantidad de mundos posibles, hacían esto. Como que había repetición, fíjense la palabra repetición derridiana, ¿no? Pero daba a entender otras cosas. Es un solo ejemplo. ¿Sí? Y es precioso. Bueno, a mí es que ese gesto me encanta. Y a veces lo utilizo para dar cuenta de complejidad. Una complejidad. Porque fíjense, este gesto ni empieza ni acaba. ¿No es cierto? No tiene un solo origen. Es continuado, es repetición. ¿No es cierto? Es lindísimo. Entonces piénsenlo, por favor. Digan que sí. ¿No? Porque estoy
Bueno, ahora que trabaje con Israel, en la cuestión del deseo, el gesto de todo tipo es importante, ¿no? Esas cabezas fueron un gesto afirmativo. Pues sí, Omar, Israel. Ok. que Javier diga que sí, porque entonces Sí, sí. podemos presentar dos o tres bocetos de él, o sea, los, los proyectamos, no, Gracias, Arturo. no tenemos que colgarlos, ¿no es cierto? Javier, si te parece. Y puedes tú escoger lo que quieras y nosotros con tiempo leemos y frente al público decimos, miren este gesto y lo rodeamos de un aura, ¿no? Fíjense cómo esto se relaciona. Y ya, ¿sí? De verdad podría ser padre. Y lo planteamos si queremos, porque no sé si lo encontraste, Erika, pero me parece que era además de las mesas. Sí, ahorita Des- te digo. Te leo, decidimos. pero no es además. Ponencia individual, 15 minutos. Ponencia colectiva, compuesta por dos personas, 15 minutos. Y cinco para preguntas. Mesas temáticas, tres ponencias, igual con 15 minutos. Puede ser Presentación una de mesa libros temática o y dos, presentación de proyectos y grupos de investigación, 15 a 30 minutos, según eso. la cantidad de presentaciones que se inscriban. Ajá. Entonces pensemos en esa opción y luego, viendo los que van a participar, cuántos somos, decidimos cuál presentación. O lo consultamos con los colegas de la asociación, ¿no? Le podemos preguntar a Gerardo, le podemos preguntar al propio Marco, ¿no? Ajá, Mm, sí. ujú. Mi idea personal era hacerlo en línea, porque yo no puedo viajar por mis animales. Pero si ustedes van, pueden leer mi texto. Bueno, y yo estar ahí en línea, si nos permiten, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes pueden viajar. Cuesta, ya no me acuerdo en qué quedamos, pero eso que cuesta no solo es para, si mal no recuerdo, lo último que discutimos en la asociación fue que eso es una manera de integrarse, o sea, ya pertenecerían a la asociación, además del derecho a dar una ponencia, ¿sí? Y me parece que era entre 400 y 500 pesos, pero no estoy segura porque no estoy segura. Pero bueno, tendrían que leerlo, les compartimos eso y luego decidimos, ¿no? Porque puede ir una persona, nos cooperamos todos y una sola persona lee lo de todos, todo junto. Y ya, ¿eh? Y no nos quieren dar comprobantes, lo sacamos de nuestro proyecto, ¿sí? Y ya, que a veces la gente se pone demasiado exigente. Yo entiendo, ellos lo hacen para invitar gente de fuera, pero están invitando. La última lectura eran como 14 personas, ¿o no, Erika? Que iban a consultar a ver si querían en línea, porque mucha gente, o por la edad, o por el poco tiempo que se les está diciendo, pues no iban a poder organizar una venida. Entonces, esa gente no les cuesta, ¿no? Porque no hay que pagarles el hotel ni nada. Pero, en A ver, fin, es que ujú. tienen dos opciones, pero les conviene sin lugar a dudas afiliarse. Eh, para estudiantes de licenciatura cuesta 300 pesos la afiliación, para estudiantes de maestría 500 y para estudiantes de doctorado 1500. Académicos, docentes, investigadores 1500 igual. Y luego, y entonces no pagan cuota de inscripción. Ahora, si no están afiliados, Y dura pues 2 años, sí, que es la lo cuota, que nos ajá. pusimos de acuerdo. Esa cuota es por 2 años e incluye, y esto es importante, dinero para la publicación.
o para algunas otras cosas que haga la asociación, ¿entienden? Porque durante mucho tiempo se hicieron memorias y como todo esto empezó a subir, se dejaron de hacer. Pero ahora, si recuperamos el poder adquisitivo, podemos hacer memorias y nos conviene publicar en memorias, ¿no? Aunque le pongamos otro título, porque frente al C-City, memoria no quiere decir nada, según ellos, ¿no? Entonces le podemos poner un título bonito y ya. En fin, por favor, piénsenlo, ¿no? Porque de verdad hay cosas ahí interesantes. Y fíjense, yo no había pensado antes hablarles de gesto hasta que salió esto de retórica, cuando en realidad uno de nuestros temas es el cuerpo, ¿no? Entonces, qué tonta fui, porque alguien que trabaja la noción de gesto desde siempre es Derrida, por supuesto. Derrida utiliza, seguramente Israel tiene ahí, yo tengo muchísimas citas derridianas donde habla del gesto desde haber aceptado participar en un congreso, ¿no? Entonces, él plantea la invitación como gesto, su aceptación como gesto, e intenta explicarlo en términos teóricos. Empezando por eso, es que, ¿qué cosa no es gesto, diríamos? ¿No? Y el gesto es propositivo, pero a la vez se abre a efectos futuros, persuasivos, performativos. Entonces, miren todo lo que podemos meter, cosas maravillosas, de verdad, ¿no? Y aparte de eso, aquí está Arturo, y no sé si tuvo tiempo de ver al grupo teatral, porque bueno, si hablamos de teatro, hablamos Mm. de cierto tipo de gesto que tiene que ver con el tono, el volumen, es decir, toda la parte acústica, los tiempos, todo eso pertenece al gesto, ¿no? Entonces podríamos también incluir toda la cuestión de la discapacidad, por ejemplo. Ah, qué lástima. Pero Ah, bueno, nos queda como tarea, ¿no, Arturo? Pero me refiero es que ahí hay ejemplos gestuales, porque el gesto no solo es el del rostro, que es lo que habitualmente se decía, sino las manos que son tan expresivas, y luego todo el gesto del cuerpo, y luego cómo mandas de lejos un gesto. Un ejemplo muy tonto. En el tiempo que el correo físico era importante, mandar una tarjeta postal era un gesto amoroso, ¿sí? O de amistad, ¿no es cierto? Mantenerte cerca de. Y ahora el hecho de que envíes mensaje a través de las redes, por ejemplo, es un gesto, ¿sí? No solo para mantenerte en contacto, sino para indicar algo así como estoy pensando en ti. Es un gesto amoroso, ¿no? De seducción, de deseo, ¿o no, Israel? ¿Verdad? Entonces yo creo que es súper amplio. Pienso que en la discapacidad puede cambiar su semántica, ciertos movimientos pueden, sin duda pueden, déjame que voy a buscarlo aquí. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ciertos movimientos pueden malinterpretarse, como en el diálogo entre los griegos y los romanos en el arcipreste de Ita. Sí, o sea, siempre cabe la posibilidad de que lo que tú crees que llega a buen puerto y la gente lo entiende, o no llegue, o llegue al revés, ¿sí? Invertido, y la gente se sienta agredida por lo que en realidad es un gesto amistoso, ¿no? O sea, yo creo que es difícil pensar, bueno, en el deseo, sin duda, en la amistad, sin gesto, ¿no?
En el caso de la filosofía en términos docentes, no hay clase, no hay docencia sin gesto. Y el gesto no solo de parte del maestro o de los estudiantes, es el gesto institucional. Fíjense, el otro día en una reunión de trabajo con la directora, se le ocurre decir que los grafitis durante la toma eran una manera de privatizar el espacio de la facultad que les pertenece a todos los mexicanos. Eso es un gesto, ¿no? Que ella lo interprete como privatizador y únicamente de parte de los que toman la facultad, ¿no? Pero no de ella misma, donde el gesto más grande es, hija mía, no fuiste elegida. Mm. Y tú representas con mayúscula la facultad, pero en realidad no nos representas a ninguno de nosotros, solo a las autoridades y en última instancia al rector. ¿Sí? Ahí entra el gran tema del gesto político, ¿no? Entonces, me encanta la idea. Hagamos un texto colectivo como si fuera un pequeño manual de vocabulario, ¿no? Que colectivamente entregamos para discutir. Solo que el título le podemos poner como subtítulo, el título de nuestro grupo, o sea, alteridad de exclusiones, el pensamiento crítico, ¿verdad? Este, pero el gran título es gesto, ¿no? O en latín, gestus, ¿no? Con todo lo que significa y el hecho de que la semántica es complicada, ¿no? Y que además puede ser violenta, es decir, los gestos son violentos, como bien lo sabemos, ¿no? Conocemos gestos, por ejemplo, vas manejando y le levantas el dedo a alguien, eso es un gesto y sin duda es un insulto, pero va más allá. Puede ser una invitación a la violencia, porque hay gente que se enerva, para el coche, baja, agarra un palo, ¿sí o no? Y ahí hay violencia. O sea que, el gesto, ¿sí? Qué cosa tan buenísima. Quien intentó trabajar en su momento algo del gesto, pero se quedó en la parte de contenido semántico, fue Elena Beristain, en el texto que escribió sobre el insulto en la retórica. Erika seguramente lo recordará. Podíamos hacerle un pequeño epígrafe en honor de Elena Beristain, que no terminó, ¿no? De perseguir estas otras áreas corporales, diríamos, ¿no? Violentas, políticas y de todo lo que se les ocurra. ¿Mm? Ponerse una camiseta con cierto tipo de logo es un gesto. En algunos casos, o sea, recuerdo que a Rosaura Martínez Ruiz le dieron un premio y lo fue a recibir con el que era entonces el presidente, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue vestida con una camiseta que en la parte de atrás decía recordemos a Yotzinapa. Eso es un gesto, ¿no? Y se puede interpretar bastante, porque podía ser un acto bastante para colocarse, ¿no? O podía ser un acto crítico, ¿no es cierto? Recordarle al presidente Ayotzinapa que no permitió que la finalmente echara abajo de manera decisiva la verdad histórica, más que como verdad histórica, porque todo lo que las madres buscadoras y el GIEI, ¿no? El grupo sobre todo argentino de
de especialistas forenses insistía que ahí el ejército había tenido que ver. Entonces, aceptar un premio diciendo, recordemos a Ayotzinapa, porque la justicia no se ha hecho, creo que no decía la justicia no se ha hecho, nada más decía Ayotzinapa, pues es un gesto, ¿no? Y lo que uno tendría que decir es un gesto de qué tipo, es ético, diciendo yo defiendo esto, esto me describe a mí, o estoy intentando colocarme en la política de cierta manera o representar, ¿sí? Bueno, todo esto es gesto. ¿Algo más que quieran decir? Creo que es bueno para ahora que descansemos o lo que tengamos que hacer en vacaciones, pensemos un poco en esto. Porque sí vamos a tener algo de tiempo para escribir, sobre todo si se trata de un solo gesto. Y le podemos llamar manual sobre el cuerpo y ya. O sea, Yo podemos tengo, jugar, ¿cómo les diré? Simpáticamente con el título de nuestro texto, ¿no? Y manual para explicar que sea colectivo, ¿no? Les vamos a dar indicaciones desde la retórica, la filosofía, la teología, la historia, las artes, para pensar algo que aparentemente es pequeñito, ¿no? El gesto. Está lindo, Alejandro. sí, es que estaba pensando, a lo mejor estoy equivocado, pero también puede ser gesto el hecho de ceder el asiento, dar el paso, este, de darle lugar a, por ejemplo, en el caso de de que antes, ¿no? Era muy dado de que el hombre fuera más caballeroso y tenía gestos hacia la mujer. Esos también podrían ser gestos. Te contesto sí, no. Mira cómo te voy a contestar. Este tipo de ejemplos que acabas de proponer se han normalizado. Ujú. Son parte de lo que te enseñan en la escuela o te enseñan en tu familia a hacer, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, con las mujeres viejas que les cedas en el camión el asiento. ¿Sí? Eso es Ah, un gesto. Ahora bien, cuando eso está normalizado, lo haces porque lo has aprendido. Es pura repetición. ¿Sí? Cuando lo haces, cuando no es necesario que lo hagas y lo haces en ciertas circunstancias, se vuelve un gesto de otro tipo. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, saludas, buen día, buenos días. Entonces, la pregunta por el gesto podría ser, en algunos casos, donde ahora nadie te saluda. Por ejemplo, en los pueblos, tú sales a la calle y todo el mundo se saluda. En las ciudades es difícil. Entonces, ahora se nos ha olvidado, ¿no es cierto?, que era una manera de tratarse los vecinos. Ahora los vecinos ni te saludan, ni te dejan pasar, ni nada, ¿no? Entonces, en lo que propones, podrías distinguir entre reglas culturales o de conducta frente a los otros, que a veces establecen diferencias o discriminan. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, en la facultad, por ejemplo, que hay algunas personas ciegas, hay gente que las deja pasar o las acompaña, pero hay gente que le vale, ¿no? Entonces, eso también es un gesto, sin duda. Pero me parece interesante que cuando es normal hacerlo, la ya no es pregunta gesto. es si significa o no, si modifica algo, si es simplemente la repetición sin consecuencias de lo que durante mucho tiempo se llamaba educación familiar, ¿no? Que nunca en tu casa te han enseñado a dejar a las mujeres embarazadas el asiento en el metro. O sea, a mí me tocó ver señoras que le decían eso a gente joven que no dejaban sentar a chavas que se veían súper embarazadas, ¿no? Entonces, ¿qué tu mamá no te enseñó o nunca han oído eso?
Entonces, por ahí habría que te diré, profundizar, ¿no? Porque en general el gesto está atravesado por la repetición, por lo tanto, por la performatividad, ¿no es cierto? Entonces, poder establecer esas distinciones, súper importante, ¿no? Pero entonces se puede trabajar esa distinción. Sí, siempre y cuando expliques todo esto, ¿no? Y a veces puede ser interesante destacar eso en una película que acabas de ver, ¿eh? Donde se utiliza un gesto de este tipo, en una novela, o puedes darte a la tarea de sacar una foto, ¿no? E introducir esa foto diciendo, esto es más que cualquier comportamiento de buena educación, ¿no? Puede, puede establecer relaciones con los otros, ¿no? O sea, si eres amable dejando el sitio a alguien, puede tener ciertas repercusiones. La cuestión es, si son inmediatas, no nos sirve tanto, ¿sí? Pero si implican cierta modificación a lo que llamamos socializar con los otros, sí. En el caso, no sé, durante mucho tiempo dejar pasar a alguien antes, no solo era un acto o que vas caminando por la calle y los hombres te mueven y te ponen del lado de la pared y ellos van por el lado de la calle, como yo una vez pregunté, ¿no? Dije, "¿Y qué onda con esto? Que me parece estúpido". Y me dijeron, no, es que si viene un coche, que primero me pegue a mí. Sí, pero te pega a ti y te vas contra mí, contra la pared. Yo no veo que, ¿no? Entonces tienes muchas maneras de abordar esto de una manera irónica, ¿no es cierto? Pero pensemos en esos ejemplos y podemos charlarlo, ¿sí? Nos podemos volver a ver Mm. en enero, si les parece, con algunos elementos pensados, ¿no? Y armamos. Alejandro, ¿sí? Les Ah, leo sí. un fragmento de las instituciones oratorias de Quintiliano. Quintiliano. Ajá. Él le llama ademán, y está en la parte de la pronunciación. Entonces, una es la ¿Es pronunciación apta por o la no lo es? palabra. ¿Sí? ¿Mandé? Que es apta o no lo es. Yo Ajá, tengo un texto sobre actio donde utilizo el término pronunciación apta. ajá. Es un poco lo que dice Alejandro. Hay una que es aceptada, que, ¿no? Ujú, Pero puede haber otra cosa, que te metas en ciertas costumbres y las desbarates porque las pongas en evidencia, ¿no? ujú. A Ahí ver, les va. Dice, cuán importante sea este al orador, se ve bien claramente en él que explica la mayor parte de las cosas aún más que las palabras, porque no solamente las manos, sino también los movimientos de cabeza declaran nuestra voluntad y a los mudos les sirve de lengua, el saludarse se entiende y hace impresión aún sin hablar palabra, y por el semblante y modo de andar se conoce la disposición de los ánimos, y aún en los animales que no pueden hablar se conoce la ira, la alegría y el amor, no solamente en los ojos, sino también en otras señales que se advierten en sus cuerpos. Y no es de maravillar que las cosas animadas, que al cabo tienen por sí algún movimiento, hagan tanta impresión en los ánimos cuando la pintura, que es una obra muda y que siempre está en una misma disposición, de tal manera se insinúa en los más íntimos afectos del alma que algunas veces parece que supera en su energía a la de la elocuencia. Claro, está todo vinculado al cuerpo. está Entonces, divino. por el contrario, si la acción y el semblante no se conforman con las palabras, si decimos con alegría las cosas tristes y si afirmamos algunas cosas con ademán de negarlas, no solamente perderán su autoridad las palabras, sino que se harán increíbles. Y así, O así se. ahí uno puede citar todo esto que Erika nos ha citado y decir, se hace propositivamente para algo, Ajá. ¿no? Para O lo poner, hace el inconsciente, según Freud o, también. o Ajá. podría ser el inconsciente. Está Uh divino, ¿no? Porque -huh. claro, no utilizaríamos los conceptos, incluso que hacen referencia al alma, o por ejemplo a esta cuestión de
hay pronunciaciones adecuadas, es decir, aptas, y hay otras que no, ¿no? Y Ujú, quizá en el teatro lo que vemos es que los usos pueden ser diversos y le da sentido a algo justamente haciendo lo contrario, ¿no es cierto? ujú, Entonces, es un mundo de cosas de verdad, ¿eh? Un mundo de cosas y súper maravilloso. Y les digo, yo hasta donde recuerdo, claro, quizá recuerdo mal, pero no recuerdo trabajo sobre Actio, no recuerdo. ujú, Seguramente hay, ¿no? O sea, sé que hay en historia del arte, como una manera de interpretar los cuadros, ¿no? ujú. Erika conoce bien este libro de Baxandal Que me robaron. sobre el Renacimiento italiano, que va destacando los gestos para mostrar lo que querían decir, porque claro, después de 500 años, los gestos no sabemos ya qué quieren decir, o sea, tienen una temporalidad determinada y de pronto ya no quieren decir esto. Yo recuerdo en el texto de Baxandal, él trabajó algunos saludos de la Virgen María cuando llega por primera vez el ángel, esto se llama anunciación, ¿no? Y le dice, estás embarazada. Y entonces, en términos modernos, ella acepta, porque hay momentos de la anunciación. Hay un momento como de, no puedo creerlo, un momento de, déjenme reflexionar, y luego la aceptación. La aceptación, dice Baxandal, se hace extendiendo la mano, pero ahora esto es alto para Mm, nosotros. Sin embargo, en esa época era aceptación, ¿no? Y había otros gestos que le permitían, sobre todo a los historiadores del arte, decir, esta es la primera parte de la anunciación, el momento que se le dice, y ella está incrédula y no sabe qué hacer. Luego el siguiente, que empieza a pensarlo, entonces sigue sin poderse decidir, entonces tiene una relación extraña con el ángel. No está tan cerca, no le da la bienvenida. Y la última anunciación, que es la aceptación, ¿no? Pero la aceptación es esto que tengo en el vientre, es el Hijo de Dios, ¿no? No de un mal paso que di en la vida, ¿no? Entonces es padrísimo. Como verán, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, ¿no? Pero con que uno tenga 3 o 4, 3 meses y medio, y uno decir, bueno, aquí no nos podemos tardar demasiado en esto, entonces con una breve nota de pie se dice, pues esto podría desarrollarse por aquí, ¿no? Pero esta es la primera intento colectivo de poner en cuestión. Y ya, ¿no? Que es un intento discursivo, filosófico, retórico, pragmático, performativo y artístico, y ontoteológico, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, maravilloso. Sí, Alejandro. Sí, es que me quedé pensando en lo que decía de que es costumbre que las mujeres vayan del lado izquierdo, y como decía, ¿no? Así me atropellan y todo. Pero el original, alguna vez lo investigué, era de que antes no había calles y no había pavimento, y las carretas cuando pasaban aventaban lodo. Entonces, el gesto, tomando lo que estamos viendo, el gesto era que la mujer no manchara su vestido. ¿Te Pero al paso del suena? tiempo ya no hay ya hay un pavimento y todo, y entonces ya se quedó como costumbre lo que decía, como ya cultura, como ya nadie sabe en realidad por qué hay que hacer eso. Esas dos cosas queda como repetición, como cultura. Nadie lo Ajá. interroga, lo hace porque así le han enseñado y cuando alguien le pregunta, se inventan algo, como lo que me dijeron a mí. No, no, es por 5, ¿no?
Sí, El pero está pasar, por interesante. ejemplo, primero por una puerta, yo todos estos gestos en realidad los veo violentos, ¿no? Sí, Al claro. pasar primero por una puerta, uno supone que si vas a entrar es porque sabes lo que te aguarda del otro lado, pero no es seguro, ¿verdad? Puede haber alguien y te asaltan. Entonces, dejar pasar primero a la mujer es, pues hazte cargo. Si a ella la golpean, la roban y todo, yo no. Que también hay casos así, ¿no? Lo hemos visto en el cine, sobre todo, que algunos personajes que se quedan atrás dejan pasar a alguien y esa persona que entra primero le tocan los golpes, ¿sí? Entonces también ese sería pues una búsqueda de que, ojo con los gestos, porque pueden revelar una cualidad violenta en el trato con los otros, no amistosa, ¿no es cierto? Sino una violencia no declarada. O sea, no te están golpeando, pero el gesto en sí puede ser violento. Entonces, como una lista de gestos violentos que en realidad no implican que te golpeen, que te hagan daño, pero que pueden resultar muy violentos, también estaría padrísimo, ¿no? Uy, hay infinidad de cosas. Erika, ¿nos harías el favor de compartirnos el texto de Quintiliano? ¿En qué página está? Porque podíamos, este, enciende el micrófono. Que es Ya. electrónico en la Biblioteca Virtual Cervantes, pero les voy a Ah, poner aquí la dirección. Ay, pero ya se me cambió. bueno, con calma después lo encuentras Ujú. y lo que podemos hacer con alteridad y exclusiones, si les parece, es utilizarlo para intercambiar. Acabo de recordar no sé qué cosa. ¿Cómo ven? Está en tal lugar y ya con eso nos enriquecemos todas y todos, ¿no? Estaría padre. Ahora que veo a Omar, hay momentos en el Antiguo Testamento cuya carga gestual es enorme porque han generado una cantidad de interpretaciones diversas, pero cantidad de interpretaciones. Algunas se han normalizado en algunas tradiciones, otras no, pero bueno, ahí hay elementos interesantes. ¿Sí, Omar? Cuando mencionaste yo, bueno, me quedé pensando en el momento en el que en la oración de la Shema, al principio, en el primer verso, cuando se dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, la oración se hace cubriéndose los ojos, Ajá. en referencia un tanto a lo mejor a que es incomprensible o como se menciona igual en el Antiguo Testamento, que no se puede ver el rostro de Dios, pero creo que se En el podría doble también. sentido de prohibición, Ajá, pero en exacto. el otro sentido más levinaciano de que Dios siempre nos da la espalda, el rostro de Dios es si no lo podemos conocer, ¿no? O sea, en un sentido Sí, epistemológico, diríamos, en relación con la verdad. Entonces, el gesto tiene esa posibilidad, pero fíjate, el ejemplo que pones es divino porque, bueno, divino en varios sentidos, sagrado y divino, porque pueden convivir todas esas fuerzas gestuales. No necesariamente te tienes que quedar con una, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, Puede porque decir justo que todo esto está aquí en juego, ¿no? hace un momento que mencionabas que también la voz es un gesto, al final la última palabra de de ese verso es ejad, que es uno. Y al momento de hacer la oración se extiende la palabra ese ejad y ya culmina, pero después de que se En alarga la mucho. inscripción, en la escritura. Se extiende en No, la escritura al porque es momento una de, vocal y ajá, no no, al momento de la pronunciación. al momento de la pronunciación. Es Ajá. cuando se extiende, cuando se está Mm. haciendo la oración, al final de o al pronunciar esa palabra, se hace extendida.
Eso está también interesante y podría ser un ejemplo. Estoy pensando que lo que la cristiandad heredó es el amén al final de una frase decisiva, dada por quien debe darla, que es la Claro, autoridad religiosa, ¿no? O sea, no le dices amén a cualquiera. Y el amén es hebreo, sí. y no solo es para terminar algo, aunque podría ser un gesto terminal, ¿no? Aquí queda. O sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Es un gesto, sería padrísimo. No, buenísimo. Es que seguro están recordando cosas así que nos pueden servir muchísimo. Y habrá unas que nos gusten más que otras, ¿no? Podemos ahí decidir con cuáles nos quedamos y podemos subdividirlas en esto tiene que ver con teología, esto tiene que ver con historia, con política, con epistemología, ¿no? Y luego la posibilidad del gesto animal, que Erika hacía referencia en Quintiliano, ¿no? O sea, yo recuerdo haber leído, no recuerdo exactamente el autor, pero en los años 60 creo que se hizo famoso su texto, porque él explicaba que la sonrisa humana originalmente era el abrir la boca y mostrar los dientes, que es un gesto agresivo. Si eres un gesto para decir, ojo, no te me acerques, ¿no? Y que luego en el mundo humano, dice este tipo, al rato me acuerdo cómo se llama, ¿no? Esto se fue como, no recuerdo la operación, porque no es una operación que invierta, no es que haya dejado de ser violento, sino que se utiliza para evitar violencia, ¿no? Y es la sonrisa humana. ¿Cómo se llama este hombre? Ay, acuérdense, es uno que explica la evolución humana a partir de la relación con los animales, tratando Demon de... Morris puede ser. Sí, Desmond En el Morris Show humano y el mono desnudo. es que estaba yo pensando en el mono desnudo, pero hay otro, El Show humano. no otro texto de él, hay Ah, otro etólogo, ¿no? Que ha trabajado esto. Y me suena que su nombre empieza con T, pero como la palabra etólogo contiene una T, seguro me estoy confundiendo. Si me acuerdo, les digo, a mí no me gusta lo que dice, porque la explicación que da es la que no me convence tanto, que vas del gesto de alerta, no te me acerques porque te muerdo, a la sonrisa. Siento que lo hace demasiado directamente, ¿no? Y que podríamos utilizarlo como un ejemplo, pero complicarlo, volver a hacer una retórica animal, ¿no? Una etología retórica animal, que también podría ser si queremos, sin pretensiones de mucha profundidad tampoco, ¿no? Sino para jugar un poco con estos valores retóricos, o sea, la importancia del gesto en el mundo de la vida, porque estamos pensando en animales que tienen rostro, pero estamos dejando fuera mundos de la vida que no tienen rostro, como los vegetales, y la relación entre ellos. Y quizá hay gestos que no sabemos que lo son, ¿no? Entre plantas. Recuerdo haber leído varios libros de eso. Tampoco me convencieron tanto, pero porque yo no tenía conocimiento biológico, ¿no? O genómico para explicar ese contacto de las plantas entre sí, donde pues podría parecer que hay gestos que implican te puedes quedar aquí junto con nosotros y construir sociedad, o, o no, ¿no? Donde ahí el gesto es, bueno, tiene que ver con la violencia y con ciertas cosas, pero uno lo podría ubicar únicamente en la palabra amistad, ¿no?
porque hay amistad también entre lo viviente. Entonces, bueno. Bueno, en fin, ¿sí? Ah, es que encontré que hay dos que han trabajado eso de la sonrisa en el humano. Ajá. Uno es Charles Darwin y el otro es Paul Ekman. El segundo no lo conozco, pero poder hablar de Darwin resulta importante, ¿no? Lo ponemos como punto de partida, ¿no? Y a partir de eso se extraen cosas. ¿Mm? No recordaba que en Darwin había una parte sobre esto, pero es buenísimo saberlo. Sí, su libro se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Sí. Pues está súper bien, ¿no? Uno puede cuestionar la idea de expresión o quedarte con ella como decidamos, ¿no? Y decir, bueno, habría que incluir todo esto en una actio renovada, ¿no? En una retórica del gesto renovada. Mm, súper bien. Bueno, voy por café. Espéreme tantito. Listo. Bueno, lo otro es que, pues Erika ya les agradeció por escrito. Gracias por enviar comprobantes de lo que hicieron que tenga que ver con el proyecto, ¿no? Porque el año que viene vamos a tener que entregarlo. O sea, ya Israel trabajó los 2 años anteriores, ¿no? Y ahí lo tenemos, nada más sería el último año, por eso nada más yo les había pedido el último año y nada más sería conjuntarlo y se entrega, ¿sí? Y además Israel lo ubicó muy bien, ¿sí? Hizo un gran trabajo para ubicar las cosas y demás. Por supuesto, otra vez Israel, gracias, pero gracias a quienes entregaron ciertos comprobantes. Sin duda, ahora, bueno, la facultad está acabando este año, pero en enero regresamos el 2 y entonces vamos a pedir comprobantes para del último año, es decir, del 25 si es que algo no entra también en los primeros meses y podríamos poner esto de retórica y tenemos nuestros comprobantes una vez que participemos, ¿no? Para ponerlo también estaría bien. Lo podemos poner como una expectativa porque quizá no hayamos tenido el evento y hay que entregar porque como están un poco desquiciados en la facultad, porque esto de pedirnos datos de último momento y además dice, ay, nos confundimos. Ayer les pedimos que fuera Papit y Papime, pero no es Papit ni Papime, son todos ustedes. Yo lo borré porque dije, ay, qué bueno que ahora le toca a Papit y Papime y no a nosotros, ¿no? Y bueno, resultó que deben estar enloquecidos de trabajo, que me parece estúpido que pidan las cosas de último momento, ¿no? ¿Verdad? Porque además nos ponen en una campaña de que ya ni te acuerdas de algunas cosas o confundes otras o necesitas calma y distancia para tomar decisiones de dónde ubicas qué cosas, pero de verdad que, bueno, en fin. Ya viste, Erika, que hay también los que están en doctorado, o sea, Israel, sí te llegó el aviso que ese City modificó un poco el portal y ahora se entra a otras cosas. Checa eso. Si no, me dices y te envío
el aviso que nos hicieron llegar, porque es para solicitar cosas. Como tú todo lo haces a través de la facultad, es decir, más bien del posgrado, yo supongo que no hay problema, ¿no? Pero la gente que está entrando al doctorado y que quiere un viaje o algo va a tener que entrar por ahí, yo quiero creer, ¿no? Mm. Porque están modificando todo, no para hacerlo más fácil, a mi entender, la verdad. Pero bueno, ahí está, ¿no? Este, déjenme ver qué más. Pues nada más, en realidad, como estaba enloquecida informando, leyendo trabajos, porque empecé a... Es que siempre pienso, miren todo lo que les voy a contar, soy insoportable. Es que siempre pienso en el momento que se abre para evaluar a los alumnos de posgrado, yo me meto para decir que todos ya participaron y que está todo muy bien. Y luego me espero que me vayan llegando las cosas, las leo y les hago comentarios especiales. Y si hago eso es porque pienso, tengo un accidente en la calle, me muero y y no los evalué, ¿no? Entonces me siento horrible y no duermo en la noche. Entonces siempre pongo algo, cumplió muy bien. Y claro, hago referencia al visto bueno que le dimos al plan de trabajo, ¿no? Sí, hizo todo lo que había dicho y luego ya voy aclarando, ¿no? Pero esto quiere decir, todo esto es para contar que me puse a leer licenciatura y posgrado como una loca, ¿no? Y al mismo tiempo encontrar un pequeño espacio para meter lo del informe, ¿no? Que lleva tiempo y a veces a uno se le pasan cosas que ha hecho y bueno, pues son importantes. No, Erika no me dejará mentir que después que ya hemos entregado y todo, ambas recordamos no haber subido no sé qué cosa. O sea, pasa y da rabia, ¿no? Eh, Siempre Porque informamos de menos, pero también es siempre porque es una pesadilla informar, la es verdad. horrible, horrible, Eh, ¿no? Y con todo lo que uno hace, tampoco hay tiempo para ir teniendo al super día el currículum de donde uno puede sacar información, ¿no? Porque a veces no da tiempo, uno hace las cosas, pero no te da tiempo de escribirlo. Por ejemplo, el día 3 tuvimos un examen, Erika y yo juntas, de doctorado, ¿no? Y entonces, ahora que abrí temprano el informe, aparece el examen de candidatura y tuve que modificarlo todo y poner que ya se recibió el miércoles, ¿no? Porque aunque están intentando que el llenado implique que sube inmediatamente a nuestros informes, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que todavía están pendientes del año pasado. Me acabo de dar cuenta, que luego le voy a tener que preguntar a Erika qué onda, porque antes yo tenía todas las tesis y no había problema, pero ahorita como te las envían digitalizadas y son un poquito pesadas, las voy borrando. Y ese es el único recurso que tengo para decir esta gente ya se recibió, pero sobre todo el título, que siempre se me olvida, ¿no? Entonces, no, sí es pesadón, es pesadón. Israel, ya puse dos cosas para ti, ¿eh? Puse, súper cumplió súper bien y además agregué algo sobre el deseo. Pero todavía, si estoy a tiempo, agrego un tercer comentario. Siempre hago eso, ¿no? Entonces, bueno, en fin. No sé, ya son las 12 y un poquito más. Yo no pensaba con todo esto que estamos haciendo regresar a Derrida, sobre todo porque se coló el, este encuentro o congreso y me pareció más importante convencerlos y convencernos de que participáramos colectivamente, ¿no? Como decidamos, vaya, ¿no?
Entonces, si esperaban que habláramos de Derrida, excepto lo que hace un momento dijimos, que el término gesto aparece una y otra vez sin ser definido, a veces explicado en Derrida. Una y otra vez. Y en las famosas 4 entrevistas, que al principio era una y que luego se sumaron otras 2 y eran 3, pero apareció una cuarta, de la última entrevista, ¿no? Y se siguen sumando últimas entrevistas de Derrida, sin exagerar, por lo menos una vez habla de gesto en cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues ahí pueden también checar un poquito cómo utiliza esta noción de gesto. Y bueno, estamos siendo derridianos o estamos criticando a Derrida porque no se da cuenta de algo, pero además estamos procurando trabajar esta noción de gesto, que es cuerpo. Y ya. Y no sé, Erika, si quieras avisarles algo más que habría que avisarles. No, eh, solo si nos ayudan el año que viene otra vez a organizar los documentos probatorios, se los vamos a agradecer muchísimo, Ay, sí, por porque favor. tenemos que informar los 3 años del proyecto y pedir renovación. Entonces, Porfis. ya Si hicimos alguien. lo de la renovación Ana María y yo, Ujú. eh, pero sí falta juntar todos los Sí. documentos probatorios, que es Y una pesadilla. es una pesadilla. Ah, y ahora, antes de que se me olvide, tenemos dos, ¿cómo le podríamos llamar? Dos recursos tecnológicos. Lo que Alejandro subió en YouTube y nuestro blog. El blog no tenemos problema, se los recuerdo. Es Filos. ae.filos.unam.mx. Si no es filos, quitan filos, pero no hay problema. Sí, sí se puede abrir. El otro es lo que le quería preguntar a Alejandro. Si se llama Alteridad y Exclusiones YouTube o cuál es, o dónde nos dijo, pero como fue la vez pasada, no lo apunté. Lo tiene en en el WhatsApp. ¿Me lo Le subiste al WhatsApp? le mandé el enlace al WhatsApp. Ah, muchas gracias, ya con eso. Es que estoy, como les digo, cuando hay que hacer toda esta carga de trabajo, se te olvida la mitad de las cosas. Y cuando ya sales del problema, dices, ay, pero si aquí lo tenía. Y Sí, ya lo revisé. Sí, ahí está. Ok, Tiene el ok, enlace. perfecto, muchas gracias. Para tenerlo, porque hay que ponerlo como un producto, ¿no? Como un producto tecnológico. Y también lo voy a poner en mi informe, ¿no? El producto tecnológico. Aunque yo de eso no sepa nada, pero bueno, es producto del proyecto, ¿no es cierto? Y ya les había pedido algo. Les pedí, si tienen textos que les gustan, ya sean publicados o no publicados, lo podemos subir a YouTube, ¿sí? O lo podemos subir al blog. El blog, hay conferencias, hay libros, hay textos pequeños, hay comentarios a textos. Utilícenlo de verdad porque es una manera de dar a conocer lo que están trabajando. ¿Sí? Entonces no. Oigan, además tenemos una cuenta de Gmail. Acabo de verificar la contraseña. Entonces, la cuenta se llama Hay exclusiones. Ahorita se las pongo.
¿Lo pones en el chat o qué quiere decir? Sí, ahorita lo pongo en el chat, lo que pasa es que me salí de los datos de la cuenta Ah, esto y es ahí lo de llegan también todos Alejandro. los correos del seminario. Ya les puse el caminito para el YouTube, para Alteridad y Soluciones. Perfecto. A ver. Así. A ver, entonces es así, miren. A con minúsculas. Mm, arroba. Porque ahí hay que todo mundo tenga la contraseña, porque ahí tenemos una carpeta de Drive y entonces allí se pueden subir directamente todos los documentos. Mm, Y la contraseña, me perdonas Ana María, pero la última que puse es escalera con mayúscula, es este, mail, 1999. gmail.com. Y es de este. Hay exclusiones, ¿sí? Ajá, ahí Ah, ok. está, Escalera. con mayúscula, ¿eh? Porque tenía que Sí. tener una mayúscula. Escalera 1999, que fue cuando echamos a andar el proyecto. Ya Ajá. tenemos años. Y por cierto que allí pueden consultar todos los correos del seminario también. Y ponerlo como en sus currícula, como parte de lo que ustedes hicieron, porque son parte del seminario. Y estos dos lugares, que además muestran los años. Vamos a suponer que bueno, son 25 años y que ustedes no entraron hace tanto, pero igual, ¿no? Porque entonces quiere decir que el proyecto es sólido, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo de trabajo. Y bueno, la posibilidad además de tenerlo ahí, porque está en la facultad. Ah, Ujú, el de ae.filos.unam.mx está en la facultad. Entonces, ujú. creo que Erika se había puesto de acuerdo con alguien para poder subir algunas cosas, porque uno mismo o una misma no puede subirlo. Pero entonces le escribimos a Erika y ella le dice a quien nos está haciendo el favor Mm, que suba el texto. Por ejemplo, vamos a suponer que escribieron una buena ponencia y se sube, y entonces aparecen las fechas en que fue leída, etcétera, y luego ustedes pueden reescribirla como quieran, ¿no? Pero siempre diciendo, esto fue leído aquí, 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 y eso es un apoyo, aparte de las cartas de agradecimiento que nos dan o las constancias, porque entonces uno pone el dato ae.filos.unam.mx y la gente puede abrirlo y ver ese texto y muchas otras cosas. Entonces no dejen de hacerlo, porque alguna vez hace mucho nos habían llamado la atención porque la mayor parte de cosas ahí de conferencias eran mías y luego de Erika. Y dijeron, no, muy bien, ustedes han trabajado mucho, pero ¿y todos los demás? No, pues sí, ¿no? Es que nosotros, quien nos subía todo, era Francisco Barrón. Entonces, Francisco estaba al tanto de lo que hacíamos y lo iba subiendo sin que le dijéramos. Pero había que decirlo, o sea, los demás tenían que decirle. Y a la gente se le olvidó hacerlo, o lo hizo y por alguna razón a Francisco se le pasó subirlo. Pero bueno, ahí hay mucha información, ¿no? Sí. Y ahora que todo el mundo recurre a ese tipo de información, está bien que aparezca, ¿no? Uno pone tal tema y te aparece
un texto escrito por fulanito de tal en tal año, en 2025, y leído, yo qué sé, en la facultad, ¿no? Ujú. Entonces, listo. Y ya, y Pues listo, dejamos, ¿eh? nada que listo. Dejamos dos cosas pendientes. Uno, el Congreso, y ya sabemos que va a ser gesto, cómo lo tratemos, y mínimo una página por cabeza. Mínimo. Si quieren escribir más, se vale. ¿Sí? ¿Cuál sería el máximo? El máximo lo decidimos porque podemos hacer un texto grande y solo leer una parte, pero tenerlo armado para, por ejemplo, escribir unas memorias y subirla a nuestros sitios o publicarlo, bueno, Pero ¿no? además, si va a ser una mesa, podemos escribir un texto en tres partes, de 15 minutos cada parte, por ejemplo. O sea, Por eso les digo que realmente, decidamos ajá, eso, porque nos ujú. conviene. En el peor de los casos, una página cada uno y se lee un solo texto, ¿no? Colectivo. En el mejor de los casos, una mesa que solo nos dan chance de tres, pero son 15 minutos más 15 minutos más 15 minutos. Entonces, por lo menos son entre 8 y 10 cuartillas a doble espacio, ¿no? Mm. Si quieren desarrollar un poco más, pues súper perfecto. Y si luego se va a publicar, también, ¿no? Porque ahí, bueno, se puede desarrollar o puntualizar algunas cositas muy bien. Eso sería uno. Y lo otro, dejemos pendientes si nos juntamos antes de que cierre el año o en última instancia en enero, pero es que como las clases empiezan no, no las clases, se abre el día 2, seguramente nos van a estar pidiendo cosas. Entonces, mejor vernos para terminar el año juntos, ¿no? Y si les parece bien, nos tomamos un café ahí en la cafetería del fondo, pues yo creo que nos queda bien a todos, ¿no? Y uno aprovecha y compra un libro. O bueno, ve qué cosas hay ahí para comprar, ¿no? Sin problema. Eh, y lo otro es, Israel, me mandas un mensajito Sí, sí. para ponernos de acuerdo. Tú Ujú. puedes los fines de semana, ¿verdad? Sí, sí, ¿O menos vas a el... salir? No, sí puedo, sí. Bueno, nos ponemos de acuerdo, Sí, nos ¿no? ponemos de acuerdo. Sí, sí. Listo, pues. Alejandro, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Erika, muchas gracias. Israel, yo misma. Javier, que ya te desapareciste, pero estás ahí.